pues, su experiencia en la vida, ¿vale? Porque cuando era chiquitín, cuando tenía 4 años, pues se quedó ciego y a partir de ahí pues todo es mucho más complicado. Nosotros, los que tenemos la suerte de poder ver, pues no nos damos cuenta, pero cuando se consiguen estas cosas, pues hay muchas opciones. Una opción es quedarte chafado, otra opción es pelear y Enrique pues nos va a contar su opción. Él vive la vida como todos nosotros, pero bueno, tiene dentro algo, yo lo conozco desde que era pequeño, y tiene dentro algo que hace que haga cosas las normales y algunas que son un poco especiales. Entonces viene un poco a contarnos su experiencia. No es Superman, no es nada, pero sí que tiene cosas que ha hecho que merece la pena compartir. Y que si alguno coge alguna idea y lo puede utilizar en el futuro, pues será fantástico. Y yo creo que damos un fuerte aplauso para empezar. Bueno, hola, buenas tardes. Como ha dicho Joaquín, me llamo Enrique, soy Enrique Ros. Estoy ahora estudiando periodismo, tengo 19 años y vengo un poquito pues, bueno, a contaros un poco mi experiencia y todo esto desde que era bien pequeño hasta ahora, por las cosas por las que he ido pasando, las que han sido muy buenas y las que han servido para aprender. Cualquiera de ellas siempre ha sido reconfortante. Y por ahí es por donde quiero ir un poco, ¿no? También me gustaría que esto sea muy interactivo, o sea que si me queréis preguntar cualquier cosa o lo que sea, pues me podéis preguntar, me podéis interrumpir, lo que queráis, ¿vale? O sea, porque, vamos, yo además hice el bachillerato hace 2 o 3 años, o sea que lo tengo también reciente y sé lo que es y me siento muy identificado. Quería empezar hablando un poco sobre mi experiencia a partir de cuando perdí la vista, porque como ha comentado Joaquín, que además tengo la suerte de conocerlo desde hace muchos años, desde que era yo muy pequeño, pues bueno, yo cuando perdí la vista estuve un tiempo en Barcelona cuando a partir de un tumor, un cáncer infantil, pues perdí toda la visión al 100%, es decir, no veo nada. Y entonces, pues bueno, cuando te pasa esto con 3 años y medio, pues ¿qué es lo que pasa? Que al final tú tampoco eres consciente, ¿no? Porque cuando eres tan pequeño, pues sabes que sí, que pierdes algo, pero no sabes ni ponerle nombre, ni sabes por qué es. Entonces, ya partiendo de esa base, ¿no? Que hace ya 16 años, yo lo viví como algo normal, ¿no? Como algo que había que pasar y ni muchísimo menos me di cuenta de la importancia que tenía en aquel momento, ¿no? Eso también me hizo estar pues muy tranquilo, viviendo la vida día a día, ¿no? Y eso la verdad es que es muy importante. Estuve además en un sitio que es, bueno, la Casa McDonald's, que es a partir de McDonald's, McDonald's seguro que lo conocéis. Alguna hamburguesa, sus patatas también están buenas. Pues entonces, bueno, McDonald's lo que hizo fue fundar una asociación para niños con cáncer, cosa que fui yo. Entonces era un sitio pues, para aquellas familias que nos teníamos que desplazar. Yo soy de Cartagena. Entonces, pues claro, el tratamiento al que tenía que estar estaba en Barcelona. Entonces, claro, había que irse, había que estar más de medio año por allí y claro, había que tener un sitio donde dormir todas las noches. Entonces, pues, ya digo, a través de esta fundación que creó McDonald's para tratamientos de larga duración en niños, pues bueno, lo viví súper bien. Y todo este rollo lo cuento porque me sirvió para darme cuenta de que en esta vida hay que reír, o sea, hay que tomarse la vida con naturalidad. Yo me acuerdo cuando llegué allí, que había un montón de familias que estaban todas iguales con sus hijos y todo esto, y es que llegaban allí, yo me acuerdo de llegar allí, y es que estaban haciendo
barbacoas, cosas así. Y al final es todo lo contrario un poco a lo que tú vives en un hospital, ¿no? Entonces es alegría, es vivir la vida. Entonces, pues ya digo, esto para mí fue algo muy importante. Después ya, bueno, desde bien pequeño empecé porque bueno, mis padres me lo propusieron cuando llegamos, que bueno, que claro, que podía yo hacer, ¿no? Después de haber dejado la guardería y todo esto, pues bueno, pues había que volver. También tengo que decir que la enfermedad la superé hace ya tiempo y ya me dieron el alta y todo sin problema. Pero claro, al perder la vista, pues yo quería pues retos nuevos, ¿no? Al final es lo que te hace pensar en decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que desarrollarme, ¿no? No nos podemos quedar aquí parados. Entonces, pues, en segundo de primaria, tenía yo 7 años, empecé a tocar un instrumento muy raro que se llama piano, no sé, aquí hay uno, entonces pues me lo propusieron y eso, entonces pues empecé a ir a clases de piano. Y la verdad es que me ha traído muchas alegrías. A mí la música de siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Me ha traído muy buenos recuerdos, muchas sensaciones. Y eso, y empecé a tocar el piano desde bastante pequeño. Además, mis inquietudes han sido siempre el teatro, me encanta el teatro, me encanta el cine, el periodismo. De hecho, siempre lo he dicho, yo estaba entre hacer o arte dramático o bueno, periodismo, o audiovisuales. Entonces, me gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta mucho hablar, me gusta mucho hacer actuaciones, y es algo que siempre me ha gustado, y que hay mucha gente que me ha apoyado, la mayoría, pero también siempre ha habido quien lo ha visto como un reto y quien me ha intentado decir que no, pues a lo mejor por el hecho de que, claro, hay cosas muy visuales, pero bueno, yo cuando tenía 10 años me apunté a una escuela de teatro. Entonces pues fui a actuar, a hacer improvisaciones, a hacer de todo un poco, ¿no? Y yo pues desde bien pequeño pedí el teatro, porque era algo que me gustaba un montón. Entonces pues eso a mí me gustó, hice un par de obras de teatro, que yo me acuerdo que de pequeño soñaba siempre con eso. Yo quería pues hacer alguna obra, hacer cualquier cosa que sea pues eso, de actuar y pasármelo ahí en grande. Y ya después el teatro me lo dejé y empecé a hacer un mediometraje. Y la verdad es que esto es algo que de siempre me ha gustado mucho, porque va relacionado con el cine. Y yo me acuerdo, además, fíjate, o sea, si queréis sacar algo de aquí, si a partir de esta experiencia os abre para que podáis hacer algo, pues vamos, yo encantado, ¿no? Porque al final son cosas que es como el sorteo de Navidad, ¿no? El mejor premio es compartirlo. Y entonces yo os lo cuento porque yo cuando iba primero a la ESO empecé a escribir un largometraje. Y yo cogí y había una asignatura que era una optativa, me parece que era optativa de religión, y entonces que en esa asignatura lo que hacían es que era como una hora de guardia, lo único que con profesor asignado, ¿no? Pero vamos, no se hacía nada, o sea, era una asignatura de echar el rato allí. Entonces, pues, yo me acuerdo que llegábamos allí y los compañeros pues empezaban a ir a jugar las cartas, empezaban, cuenta por donde quieras, no sé qué, tal. Y yo cogí y dije, no, digo, yo me voy a poner a escribir, voy a hacer así algo que yo me sienta realizado y todo eso. Entonces, como yo llevo un ordenador, porque yo tengo asignado para poder llevar en el instituto un ordenador, pues empecé a escribir lo que al final, yo empecé con la tontería, digo, bueno, pues yo voy a hacer aquí algo, voy a empezar a escribir. Pues también hablé con varios amigos que les gustaba el cine, que estaban haciendo teatro conmigo en la Escuela Municipal de Cartagena. Y entonces pues yo dije, mira, yo lo que voy a hacer en esta clase, digo, en vez de ponerme aquí a jugar a las cartas, que está muy bien, están muy bien las cartas, pero en vez de hacer eso, pues yo cogí, digo, mira, yo me pongo aquí con mi ordenador y voy a hacer una historia. Y al final, yo pensaba, mira, yo al principio pensaba, yo me pongo, voy a coger, en esta clase voy a hacerlo, yo creo que en un par de recreos bien aprovechados, yo tengo la historia. Bueno, la terminé en cuarto de la ESO. O sea,
yo me quedé que digo, esto... Yo me acuerdo que al principio me preguntaban los amigos, oye Enrique, y al final, aquello que estabas haciendo, yo le llamaba que quería hacer una pequeña película entonces, y me decían, ¿cuánto va a ocupar más o menos de hojas? Yo decía, pues 15, 20 hojas. Al tiempo me preguntaban, ¿cuánto llevas ya? Digo, no, llevo ya 35, 40. Digo, pero macho, ¿te has duplicado? Digo, sí, he duplicado. ¿Y algún problema? Dice, problema que voy a tener que memorizar el doble, yo como actor. Digo, anda. Total, que al final la terminé en cuarto de la ESO. Entonces, pues, busqué a un cámara, allí que estaba también dando talleres, bueno, en Cartagena, en la Casa de la Juventud, le llaman, que hacen actividades extraescolares y todo esto. Entonces, pues, conseguí a un cámara que le conté de mi proyecto, le pasé los guiones que había hecho, casi 100 páginas, que duró la tontería. Y entonces el cámara me dijo que sí, un chico que ya había estudiado tema de audiovisuales, y se interesó por el proyecto. Yo encantado, porque o sea, esto todavía ha sido cosa mía, el guión lo escribí yo solo, y era algo que, claro, yo tenía toda la intención del mundo, pero claro, no había apoyo porque la gente no tenía otras cosas que hacer, ¿no? Entonces es complicado. Pero yo hablé con este chico, me dijo que sí, digo, pues para adelante. Digo, si tú dices que sí, yo también, pues ya es cuestión de empezar aquí a organizarse. Yo me lo pasé súper bien con esto porque, bueno, tuvimos que extraer un mediometraje de ahí, porque claro, es que el largometraje estuvimos calculando que se podía meter en 1 hora y media. Digo, madre mía, digo, pero si ya acabo de empezar, digo esto no puedo hacer de aquí un Titanic, digo, si yo estoy empezando. Entonces empezamos, y entonces yo al cámara, claro, como el que lo iba dirigiendo era yo, pues al cámara le decía desde los guiones hasta cómo tenía que grabar, los planos que tenía que hacer. Yo además he estudiado audiovisuales en el instituto, y yo de manera un poco autodidacta pues empecé a decirle pues cómo tenía que hacer los planos, si tenía que sacar un primer plano, un plano general. Además siempre me llevaban para que ubicase el espacio donde iban a estar los actores. Entonces pues yo sin ver hacía un reconocimiento visual de toda la zona. Entonces, por ejemplo, decía, a ver, ahora tenéis que estar todos de tal posición porque tenéis que estar en este plano. Entonces le decía al cámara, tienes que hacer un plano en tal grado con la cámara para sacar la cara de este chico tal. Entonces hice una ficha técnica de cómo tenía que estar todo sin ver, ¿no? Que a mí me gustó mucho y lo disfruté muchísimo. Esto en cuanto al mediometraje, estuvimos un año entero grabándolo, lo presentamos al año siguiente allí en Cartagena, y la verdad es que, ya digo, son cosas que están muy chulas, ¿no? Además, la banda sonora la compuse yo, porque bueno, aquí ya me meto un poco en el tema del piano, que yo empecé a tocar el piano, pero tocaba pues canciones de otros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Mika, que es un cantante, y bueno, pues empezaba a tocar canciones de él y todas esas cosas. Y con el tiempo, yo me acuerdo que estaba en la playa, en mi casa en la playa, y de pronto empecé a tocar así, yo que sé, a porrear un poco el piano. Y de pronto dije, anda, mira, pues parece que estoy componiendo algo. ¿Esto qué es? O sea, madre mía, si yo me quedé que digo, no me lo creo, o sea, que estoy sacando aquí. Hombre, sinfonía era, porque fonía no llevaba, yo cantar no canto, la verdad. Pero yo me quedé que digo, madre mía, o sea, estoy componiendo algo, o sea, era como algo que yo veía imposible, ¿no? Y bueno, y ya esto fue cuando teníamos 11 años más o menos, y ahora ya tengo unas 40 canciones. Entonces, pues, aprovechando que había podido componer varias durante varios años, pues cogí y enlazándolo con lo del mediometraje, dije, pues fíjate que ya tenemos el mediometraje hecho, que solo falta la música. Digo, pues lo que voy a hacer es que la voy a componer yo. Digo, porque sí, porque esto después es un jaleo, que si el Creative Commons de los derechos de autor, digo, ¿qué menos derechos de autor que la haga yo? Digo, mira, lo hago yo, es algo que me encanta. Entonces pues cogí y contacté con un productor a través de una persona que conozco que está metida en esto, ha hecho canciones, ha sacado un disco ahora.
Entonces pues hablé con el productor, que ha trabajado con gente importante, y entonces dije, pues estuvimos hablando con él, a él le gustó también mi proyecto, entonces pues hicimos una banda sonora para mi mediometraje. Entonces yo la compuse entera, compuse lo que es la melodía, o sea, toda la música de la canción la compuse, después compuse la letra en español y en inglés, y después, bueno, en inglés me ayudaron, lógicamente. Entonces, pues después, a partir de ahí, yo contacté con un productor. Al principio yo me acuerdo que le di un poco la vara a mi padre y empezamos ahí a montarlo con el GarageBand. Y claro, no había manera, ¿no? Porque era algo súper complicado. Pero bueno, ya cuando más o menos la teníamos medio montada, se la llevé al productor. Y le dije, mira, digo, ya he compuesto la música, la canción entera. Digo, ya he sacado la letra, ya he conseguido una cantante que la haga, digo, solo me falta hacer el montaje, porque quería que fuese como batería, guitarra, así tipo pop rock. Entonces, pues, el productor me ayudó y en un día intensivo, esa cosa que había compuesto yo entera, pues cogimos y él la montó. Entonces, la montamos con instrumentos virtuales, y el tío que maneja un montón el tema este de trabaja con la música, se dedica a esto, es productor, pues montamos la canción. Y esa fue la que le puse a la banda sonora del mediometraje. Que más o menos el mediometraje dura lo que dura la película de La Cabina. ¿Sabes cuál es la de La Cabina? Ah, no. Pues la verdad es que el argumento, os podéis hacer una idea, un tío que se queda encerrado en una cabina. O sea, era de los años 70. Bueno, pues el caso es que dura más o menos lo mismo, ¿no? Mi mediometraje. Y terminaba con la canción esta. Y ahora, pues, he empezado también, pues, proyectos musicales. He empezado a hacer cosas ahora, bueno, mi próximo proyecto es hacer un disco con este productor, que de hecho estamos buscando voces y todas esas cosas, porque yo la verdad es que voz no es que tenga para hablar, pero para cantar no. Bueno, para hablar no sé si tampoco, pero bueno. Qué pena de periodista. Pues mi proyecto es ese. Estoy ahora grabando un single, y la verdad es que estoy muy ilusionado porque el productor está consiguiéndome los músicos. Vamos, son cosas que yo, vamos, flipaba, ¿no? Cuando me lo contaba, porque, o sea, hace un par de años yo no tenía nada, solamente, sí, las 40 canciones que había sacado, pero no tenía ni nadie que las cantase, ni instrumentos, ni nadie que montase ninguna versión de estudio, ni nada. Y bueno, y a partir de esta persona, pues, estoy pudiendo hacer un single, buscando voces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya digo, esto ha sido lo más reciente y lo que tengo con vista de futuro, ¿no? para los próximos meses. Después, comentar también sobre lo que decía del piano. Cuando se inauguró la segunda casa de Ronald McDonald, que es la casa esta, que lo he contado pero también para enlazar un poco con esto, que es la casa donde estuve yo durante medio año, cuando perdí la vista y todo eso, pues bueno, esa casa estaba en Barcelona, y hace 7 años inauguraron la segunda casa en España, que también era de McDonald's. Entonces la segunda casa que había aquí en España la pusieron en Málaga. Entonces pues me dijeron que si podía ir yo en representación de los niños que habían superado la enfermedad, ¿no? Entonces pues claro, yo lógicamente dije que por supuesto que me apetecía un montón ir allí al acto de inauguración. Entonces pues allí fui, toqué el piano, vino, no sé si la conocéis, una ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, que se llama Nuria Fergó. Pues bueno, toqué con ella, ella cantó la canción de Color Esperanza, que creo que tiene un mensaje muy acertado para la ocasión. Entonces pues ella la cantó y yo la acompañé con el piano, a Nuria. Y ya esto fue allí, y de ahí yo me acuerdo que cuando llegamos me dijeron que yo no tenía ni idea
os van a hacer una entrevista en Cadena SER, en La Nacional, dice, porque va a venir Carles Francino. ¿Sabes quién es Carles Francino? Que presenta todos los días el programa este, bueno, el de Hoy por Hoy lo presentaba hace unos años, que ahora me parece que lo lleva Pepa Bueno, y por las tardes presenta el programa de La Ventana. Entonces pues me dijeron que iba a venir Carles Francino, que íbamos a emitir una entrevista a nivel nacional en la radio en Cadena SER y que si quería salir, que como iba a ser el acto de inauguración, que le parecía un ejemplo tal, de superación. Digo, sí, claro. Yo la radio la verdad es que no la había probado, ¿no? Era una cosa que yo la radio, una cosa que siempre me había dado muchísimo respeto y no sabía cómo iba. Yo sabía cómo iba el aparato, pero no el FM, que había que subir la antenita para arriba, tal, pero no, esto de salir en la radio. Total, que a mí me dijeron que iba a estar también Nuria Fergó en la entrevista, para que hablásemos un poco de lo que íbamos a tocar en el piano, allí en Málaga. También estuvo la presidenta de McDonald's a nivel nacional, que creo que se llama Patricia Abril, y estuve en la entrevista. Y a partir de esa entrevista que yo tuve con Carles Francino, yo me di cuenta que tenía que estudiar periodismo. Porque, ya te digo, yo antes estaba, lo que os había comentado, entre arte dramático, estaba entre varias opciones. Pero yo me di cuenta, digo, es que, madre mía, hablar en la radio, con un micrófono delante, tal, o sea, era algo que a mí me encantó, ¿no? Yo me acuerdo que me ponían ahí el micrófono y yo empezaba a hablar, no sé si tenía sentido, pero yo me puse. Y ya digo, o sea, me encantó esa experiencia. Entonces yo hablé con Carles, que sigue todavía haciendo programas, sigue en Cadena SER, y le dije, madre mía, digo, si es que esto es lo que me gusta. Y yo lo decidí a partir de ahí que yo quería hacer algo que tuviese que ver con esto, ¿no? Además, yo fui allí muy nervioso por el tema de que iba a actuar con Nuria Fergó, que para mí Nuria Fergó, además, la primera edición de Operación Triunfo coincidió más o menos un pelín antes de que yo perdiese la vista. Y me acuerdo que por esa época yo le tengo muchísima nostalgia, ¿no? Entonces yo a Nuria Fergó de siempre la he admirado porque yo la conocía de la televisión, de cuando yo era pequeño. Y claro, cuando me dijeron que yo iba a actuar con Nuria Fergó para inaugurar esta casa que había significado tanto para mí, pues fue como algo increíble. Entonces, cuando llegué allí, yo estaba nervioso porque iba a actuar con ella. Y sin embargo, después, cuando me hicieron la entrevista por la radio, a la vuelta, fíjate que iba tan nervioso por una cosa y al final me di cuenta de que una de las cosas de las que más me acuerdo ahora mismo es de que yo salí por la radio ese día. O sea, para mí lo de la radio fue algo que yo no llevaba previsto para ese viaje, pero me abrieron un mundo. O sea, eso de ponerme un micrófono delante y hacer una entrevista en Cadena SER y tal, vi ahí reflejado totalmente mi futuro. Enrique, como me ha dicho que te diga tiempos, quedan unos 20 minutos. Vale. Bueno, aparte de esto, quería hablar, por supuesto, vosotros, es que os quería decir, porque he participado también con el piano, que es una de las cosas que más me gusta. Participé en un programa que me imagino que os sonará, Got Talent. Vale, pues participé hace un par de ediciones y fue una cosa muy chula. No sé si poner la actuación. Sí, ponemos un poco. Vale, sí. Sí, hubo una primera vez que tuve una composición mía y después hubo la segunda vez que fue con un chico que cantaba. ¿Qué nombre? No la dos. La dos, por ejemplo, pon la dos, eso. Bravo, me da igual. Cuando hiciste la actuación, Eva H. fue la primera que comenzó a dar comentarios. Muchísimo agrado, sí. ¿De qué me pedís? Yo, listo. Ya lo veo respondió con un criterio. Si da equipo, le da igual. Él te lo dice. Trabajo tal, es complicado decidir. Viene a comer. Pasan el día comiendo. Y para muestra, un botón. ¡Míratelos! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Mira, que Ted Ross, que toca el falta un cantante. Ted Ross, que toca el piano. Muy bien. A mí me ha dejado muerta. Me ha parecido además algo grande. Es muy pegadiza la melodía que has hecho.
pero le faltaba algo para redondear el número. A mí es que me gustaría montar un grupo de música, porque quiero buscar una voz, alguien que cante, porque es lo que me falta a mí, la verdad. Son los dos de Cartagena. A uno le hace falta un pianista, a otro le hace falta un cantante. Dúo, que ganas de verlo, ¿no? Lo que yo menos me esperaba era que iba a tener la oportunidad de tocar el piano y que Ryan cantase. Este es el de... ¿Te puedes? Dios, ojito al dúo que vamos a hacer, vamos a ganar totales. ¿Así o no? Un abrazo, hombre. Sí, efectivamente. Vale, venga, vale, sí, al principio, sí. Del mediometraje Día a Día se llama. Bueno, aquí... Ah, claro, es verdad que está el... Dura media hora, o sea... Vale. Vas a empezar a hablar. Pero bueno, Mario, ¿qué estamos comiendo? Pues estupendo. Eso es señal de que esta comida me está sentando de puta madre. Pero bueno, Mario, hace falta ser tan vulgar, hijo. De lo que he dicho. A ver si te echas una novia y te entereza un poquito, porque lo que es a mí me tienes harta. Cositas de mañana. Mamá, soy gay. ¿Qué? ¿Algún problema? Mira, no vuelvas a decir esa barbaridad en tu vida. ¿Me oyes? Mira, mamá, estoy hasta el coño de que todo me discrimines lo mismo. ¿Qué pasa? Soy gay, pero lo monto con mi novio y eso no va a cambiar mi forma de ser porque tú seas una amargada que no te van a afectarlo. Y punto. Pero bueno, ¿pero qué dices? Ah, Es muy suave el ¿Qué va a cambiar de mí? No es ni nada, Ya nada. te leo. Si quieres, Enrique, mientras pongo las imágenes que sigue de fondo. Vale, sí. Brevemente, ¿no? Pues decir... Sí, la historia va de dos hermanos que son mellizos, que viven con la madre. Y bueno, bueno, él le confiesa la homosexualidad, como habéis visto. Y bueno, coincide que es el cumpleaños de ellos, van a celebrarlo con los impedimentos de la madre, que es una mujer muy tradicional ella, además vive sola, entonces pues eso influye, ¿no?, en que no estén llevando una vida como ni a ella le gustaría ni a ellos menos. A la vuelta del cumpleaños, bueno, son secuestrados por una persona, ahí hay un poco de, bueno, de no se sabe lo que pasa, piden un rescate al instituto, y bueno, ahí hay una serie de tramas que se desarrollan, y para verlo tenéis que verlo, ponéis Día a Día mediometraje y os sale. Pero vamos, eso es lo principal, esa es la sinopsis, digamos. La música al final, Enrique, que no sé, la más... Sí. Lo ponemos así... Vale, la banda sonora, la que compuse yo y después os he comentado. Vale, sí. Aparte de todo esto, voy a hablar un poco de la vida aventurera. La vida aventurera esta de que a mí me encanta siempre el tema de salir a la calle, ver cosas nuevas. Yo soy verbover, igual, esa es otra curiosidad. Sí, no, es verdad. Y bueno, yo mira, por ejemplo, he hecho cuatro partes distintas del Camino de Santiago. Entonces he ido que muchas veces, pues bueno, es un reto, pero me lo pasé súper bien porque hemos hecho etapas distintas, hemos visto cosas nuevas. Yo muchas veces me he quedado con muchos detalles, ¿no?, que a veces, muchas veces pasan desapercibidos
pero esas sensaciones que te dan muchas veces salir por ahí, por la montaña, son cosas que no hace falta ver, y yo creo que aquí muchas veces tenemos una concepción equivocada, ¿no? En general en la sociedad, porque no por no ver, por ejemplo, te vas a perder parte del paisaje. O sea, puedes saborear otras muchísimas cosas, se te despliega otros muchos sentidos que te permiten disfrutar esas experiencias. O sea, yo he estado haciendo el Camino de Santiago, ya digo, he pasado desde Francia hasta España brincando a los Pirineos, que fue una etapa preciosa para cansarse, porque eran 30 kilómetros por montaña, o sea que tiene tela, pero está muy chulo, ya digo. Y también he subido al Mulhacén, que es la montaña más alta de la península, y la verdad es que todo este tipo de cosas no hay que cerrarse a hacerlas, porque yo creo que viendo o no viendo, al final se pueden hacer igualmente, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, muchas veces tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú te cambiarías por este? Y tú dices, sí, yo me cambiaría por Amancio Ortega, de Zara, o me cambiaría por... Pero dices, oye, ¿y si te cambias por alguien que esté bien y tal, pero que a lo mejor le falte una pierna, o que no vea, o... Y no, yo es que me quedo con el otro clarísimamente, porque, guau, como para que me quiten a mí. Pues a todos hace uno, ¿sabes? O sea, al final... no pasa absolutamente nada, y lo mejor de todo es que, o sea, no hay que quitar que tú puedas tener experiencias que, o sea, es decir, igual hay cosas relativamente visuales y se pueden hacer perfectamente, ya digo, el senderismo muchas veces se ve ahí como un obstáculo, ¿no? ¿Cómo lo vas a sacar a este chico de su casa si es que no ves, si es que vas a estampar? Mentira, ¿qué va? Además, nada, sin problema. También he hecho atletismo, que también tú vas enganchado con una cadena a un guía y puedes ir perfectamente, no hay ningún problema. He corrido cross, he hecho cross por montaña también, y todo, o sea, todo eso que muchas veces desde fuera parece complicado, con un guía se hace perfectamente, y no hay que ir parando, ¿eh? No, o sea, yo voy enganchado y por la sensación que él tiene, yo sé lo que hay por delante, y eso se puede atribuir tanto a la hora de hacer atletismo en cualquier sitio, tanto en montaña como en cualquier en otra parte, como para hacer senderismo. Ya digo, el Mulhacén fue una experiencia estupenda. Unos 10 minutos, vale. Nada, comentar también, mira, sueños que yo haya tenido y que haya realizado, porque a mí hay una cosa que, por ejemplo, me gustó mucho, y es en cuanto al tema de la televisión. No sé si... Porque muchas veces al ver la televisión parece que es muy visual, ¿no? Que programas que cuesta mucho adaptarlos. Mira, yo por ejemplo estuve en un making of de La que se avecina. ¿Sabes cuál es? Vale. Pues por ejemplo es una serie que yo soy súper fan, y salí en un making of, y al final fue algo para mí muy bonito, porque al estar allí en el sitio fue una manera de poder tocar eso que todo el mundo ve por televisión, y es algo que a mí eso sí que fue un sueño hecho realidad, porque esas cosas que ves por televisión y que no te haces a la idea, pues al estar allí tocando lo que hay, es una manera estupenda de ver que eso que tú escuchas también tiene un tacto, ¿no? Y ya por último, creo que se me echa el tiempo encima, podría contar más cosas, pero el tema de las redes sociales, de cómo manejo el móvil y todo eso. Y me imagino que a lo mejor os interesa un poco, ¿no? Porque, yo que sé, es así algo muy típico. Pues no sé si sabéis que los móviles y los ordenadores y todo eso llevan pues alguna aplicación, bueno, algunos de ellos, que te narran lo que aparece en la pantalla. Entonces, pues yo, por ejemplo, con mi móvil voy así, utilizo las redes sociales y todo eso, o sea que ahí tampoco hay ningún impedimento, ¿no? Sí que es verdad, y también lo quería decir, que hay redes sociales como Instagram, que muchas veces, yo lo sé, que no somos conscientes de las dificultades que puede tener, ¿no? Yo, por ejemplo, uso Twitter, pero Instagram no lo uso por razones un tanto obvias, pero que muchas veces no nos damos cuenta.
Y me ha pasado con amigos, y es que tenía que poner el ejemplo. Yo a lo mejor me acuerdo sobre todo al principio del Instagram y todas estas cosas, que quedábamos varios amigos, ¿no? Y empezábamos a hablar. Y estábamos pues teniendo una conversación relativamente formal. Pues sí, pues bueno, estábamos hablando de cualquier cosa, y de pronto yo estaba hablando que si patatí, que si patatán, y de pronto escucho al lado diciendo, ¿has visto lo bueno que está este tío? Mira, 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 mira. Y digo, ¿qué? Y es que estaba viendo una foto en Instagram de alguien. Y claro, y es que son ejemplos que yo, claro, me quedo fuera porque si no me dicen lo que están viendo, lógicamente es complicado, ¿no? Tener una visión de una aplicación que no es accesible. Pero ya digo, salvo ese tipo de cosas que he notado que, bueno, por suerte o por desgracia, más bien por suerte, bueno, estamos en esta época tecnológica donde hay cosas que son accesibles y cosas que no, pero ya digo que para eso tampoco hay problema, para WhatsApp, Twitter y para el móvil en general. O sea que también me parecía interesante. Enrique, dejamos un momentito por si hay Sí. una pregunta, Sí. una curiosidad que... Sí, efectivamente. Esta gente que estará ya ansiosa de preguntas, ¿no? A las 2:20, pero venga, alguna pregunta, alguna cosa que queráis, curiosidad o experiencia, decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hiciste esto o aquello, no? ¿Puedes tocar el piano? Claro, Que no sí. me mentira, que no toca el piano. ¿Qué hago yo con un piano delante? Parece que está aquí de decoración, ¿eh? O sea... A ver, alguna pregunta te digo, porque el piano no lo toca, pero si tenéis alguna curiosidad de algo de lo que ha dicho, pues venga, piano, pues el piano. Pues venga. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Espero que os haya gustado esto y nada. Atención. Os recordamos que debéis de recoger en conserjería las autorizaciones para el pasaje del terror. Debéis traerla ¡Muchas gracias! Cualquier 2 minutos, cada tipo hacer 2 minutos y... Venga, vale, Si no, vamos sí. ya con música, ¿vale? Vale. ¿Quieres alguna? Sí. Alguna no habrá.
Ahora muchas gracias por asistir y muchas gracias a Enrique por venir a contarnos un poco de su vida.